Muy bien, creo que ahí estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y seguimos con la idea mm, de mostrar cómo los vectores en los métodos, en este caso analíticos, como lo veníamos haciendo hoy, es como en la clase. Solo recordarles que, pues, lo mismo de siempre que hemos venido trabajando y es que tenemos dos vectores, el vector A, que es este vectorcito que está por acá, de 3 unidades y este que tengo acá, 3 unidades y hace 60 grados con relación al eje X. Y el vector B que apunta en la dirección de Y negativo. Y entonces la primera idea es que tenemos que configurar una operación. En este caso yo quiero esta operación. Pues puede ser cualquier operación, pero ustedes lo que ven allí es que tengo el producto de un escalar por vector y estoy restándole a ese producto que es 1.5a, le estoy restando el vector b, pues por decirlo de alguna forma, y entonces voy a hacer la operación para saber cuál es la magnitud y la dirección pues, de este vector. Entonces, la operación es tomar el vector a, que recuerden es un vector de 3 unidades con 60 grados con relación a la horizontal, y lo multiplicamos por 1.5. Cuando hacemos esa operación, es decir, tomar 3 y multiplicarlo por 1.5 da 4.5 y entonces es este vectorcito que yo tengo aquí dibujado, este es 1.5a. Y recuerden que menos b simplemente es cambiar el sentido del vector, entonces b inicialmente estaba hacia abajo en el eje y, ahora cambiamos el sentido, quedó hacia arriba, aquí se ve pues nuestro vector b y el vector que resulta así que digamos, se origina en el vector A, en el primer vector acá, es el punto de inicio, y termina en la cabeza del otro vector, en este caso de menos b. Entonces es ese vector C que aparece allí, y ese vector C pues ya lo medí aparte y pues tiene una magnitud de 8.2 unidades y hace un ángulo con relación a la horizontal, que es este que tengo acá dibujado, de aproximadamente 74 grados. ¿Cuál es la idea? La idea es que pues encontremos analíticamente, discúlpenme, la idea es encontrar estos resultados, o sea, encontrar la magnitud y dirección del vector resultante. Ustedes ya definieron la operación. Yo definí 1.5a menos b, pero ustedes tienen una operación pues diferente y entonces esa es la idea y hacerlo pues de forma analítica, analíticamente, o sea, vamos a calcular. Muy bien, entonces básicamente la idea de siempre es componer los vectores iniciales, o sea, el vector A y el vector B, y hacer una suma vectorial. En este caso, la suma es componente a componente. Cuando hablamos del método analítico, ya estamos pues, hablando en ese sentido de que podemos hacer la suma de cada uno de los vectores. Identifiqué aquí entonces a mi vector A, como lo hice en clase, que tiene, pues se puede descomponer en una componente. mm, en una componente a lo largo del eje X, que sería toda esta distancia, y una componente a lo largo del eje Y, que sería toda esta distancia. Entonces, lo que les dije es que la idea es siempre identificar un triángulo, y en ese triángulo identificar un ángulo de referencia. En este caso, pues nuestro ángulo de referencia va a ser este ángulo teta que tengo acá, que mide 60 grados. Y con relación a ese ángulo teta, entonces identificamos el lado opuesto y el lado adyacente, que es este que está aquí abajo. Entonces, recuerden, en un triángulo tendríamos ciertos nombres para los lados y básicamente lo que les dije es que cuando identificamos en un triángulo rectángulo el ángulo de 90 grados, el lado opuesto es la hipotenusa. Y si mi ángulo de referencia es este ángulo teta, entonces el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo, mientras que el adyacente está digamos, al lado, ¿cierto?, del ángulo. Denme un momento que llegue un profesor y creo que necesita algo. No, voy a seguir porque se fue a hablar con otro profe. Entonces tengo el lado adyacente. Si yo uso, en cambio, este ángulo que hay aquí en el triángulo, entonces el lado opuesto sería este. Miren, ahí dice opuesto a phi y el lado adyacente sería el que está al lado del ángulo.
que es este que estoy marcando con rojito acá. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen cuál es el ángulo de referencia, porque en función de eso entonces usamos nuestras reglas trigonométricas que están aquí. Opuesto sobre hipotenusa para teta, miren que si yo estoy pensando en el ángulo teta, o sea, si yo estoy pensando realmente en este ángulo teta acá, entonces el opuesto lo tengo por acá, mientras que la hipotenusa siempre va a ser la misma. Ahora, si yo cojo como referencia el ángulo phi, noten lo que va a ocurrir. Es que si yo tengo la referencia al ángulo phi, este de acá, entonces el opuesto es el que antes era el adyacente. Aquí está el opuesto. Y la hipotenusa, pues entonces sigue siendo la misma. Entonces, otra vez, insisto, de que depende de que ustedes identifiquen cuál es su ángulo de referencia. Y con base en eso, entonces identifican el cateto opuesto. Que cuando hablamos de vectores, entonces va a ser, se van a llamar AX, AY, BX o BY, dependiendo pues del vectorcito que ustedes definieron. Entonces, por eso aquí tengo es AX, tengo definido AX y tengo AY. ¿Cómo se puede entonces calcular esas componentes? Pues hacemos uso precisamente de esta información geométrica de que el seno y el coseno, pues el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa es la magnitud, lo que mide el vector, usualmente, y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Usualmente no, siempre la magnitud del vector va a ser igual a la hipotenusa. Y recuerden que magnitud entonces lo estamos denotando con dos barritas. Ese sería pues como el ejercicio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegamos a esta expresión? Entonces, a esta expresión llegamos diciendo que el coseno de teta, ojo, mi referencia a este ángulo teta, es igual al lado opuesto, discúlpenme, al lado adyacente sobre la hipotenusa. Pero miren que el lado adyacente precisamente es lo que yo estoy llamando AX, entonces esto es AX sobre la hipotenusa, que es la magnitud, lo que mide el vector. Entonces lo que hacemos acá simplemente es tomar esta expresión, la hipotenusa. Lo que hacemos es tomar la hipotenusa, la pasamos a multiplicar a este lado y cuando hacemos ese ejercicio, entonces queda libre a X, queda despejado, por decirlo de alguna forma. De forma tal que a X entonces queda como la magnitud por el coseno del ángulo teta. Similar para la componente en Y, que va con el seno de teta. Entonces lo que estamos usando en ese caso es la función eh, seno en vez de, pues, obviamente la coseno. ¿Por qué el seno? Porque va con el opuesto al ángulo. Ojo, el opuesto al ángulo. Entonces, en ese caso, pues tenemos estas expresiones. Pongo los números, es decir, la magnitud de mi vector era 3 unidades. Coseno de 60, eso da 1,5. Esto lo mostramos en clase. Y para la componente en Y, la magnitud de 13 unidades por el seno de 60 y eso da 2,6 unidades. Entonces, ahora ya tengo mi vector escrito en componentes cartesianas. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Para el otro vector, que es nuestro vector B, mucho más sencillo porque el vector B, observen ustedes que no tiene componente en el eje X. Todo el vector vive a lo largo del eje Y, pero de Y negativo. Entonces, en ese caso, pues la componente en X de B es cero, mientras que la componente en Y de B es menos 4 unidades. ¿Por qué el menos? Porque no está en la dirección de Y positiva, sino que está precisamente en la dirección de Y negativa. Entonces aquí tengo que hacerles este comentario que me dejé la nota de no olvidar hacer el comentario sobre el signo. Entonces, antes de avanzar pues hacer la operación como tal, tenemos que decir algo sobre el signo y es que realmente los vectores uno los puede, digamos, ver de esta forma. Puede hacer, digamos, cuando hacemos la descomposición en componentes cartesianas pueden ocurrir ciertas cosas. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, y voy a dibujar vectores arbitrarios. Cualquier vector, no importa por el momento la magnitud ni la dirección, simplemente los voy a dibujar porque quiero que ustedes vean una cosa. Entonces, este es el vector A. Digamos que en azulito voy a dibujar por aquí un vector B. Solo tengo una intención con esto y es que ustedes vean algo general. Por aquí voy a dibujar un vector C. Va a ser un poco más grande que de pronto me ayuda más. ¿Sí? Y voy a dibujar por acá un vector D.
para intentar indicarles algo importante. Entonces, tiene que ver con el ángulo. Si yo uso para A este ángulo de referencia teta, entonces si teta es un ángulo, o con lo que voy a escribir acá, es un ángulo que es menor o igual que 90 y mayor o igual que cero, o sea, está definido entre 0 y 90. eh, entonces, seno de teta y coseno de teta siempre son positivos. Entonces, cuando yo hago la descomposición aquí en X y en Y para el vector A, o sea, hago toda la operación con el seno y el coseno, etcétera, a X y a Y siempre son positivos. Ahora, ¿qué pasa? Miremos el caso de B. Entonces, a B lo descompongo, por ejemplo, voy a usar este ángulo que hay acá, lo voy a llamar phi. Entonces, esta es la componente en X de ese vector y por aquí pues me va a dar como la componente en Y del vector. Entonces, aquí tengo a Bx y tengo a By. ¿Qué pasa? Que como yo estoy usando ese ángulo phi y ese ángulo phi está entre 0 y 90, como les dije, el seno y el coseno, si el ángulo está definido entre 0 y 90, en este caso pues sería seno de phi y coseno de phi, son siempre positivos. Pero ojo con esto, la componente en y de este vector, la componente en y, o sea, la proyección si se quiere, en este sentido acá es positiva, mientras que la proyección de este mismo vector a lo largo del eje X es negativo, porque en este sentido las X son negativas. Entonces, eso significa que si este ángulo phi está definido entre 0 y 90, entonces ese signo menos lo tendría que poner yo a mano. Es decir, esto sería menos bx, b en y realmente. No bx y by, sino que habría que poner un signo menos indicando que, de hecho, para que esta notación sea correcta, yo debería de escribir esto así, que si no crea una confusión. O sea, lo que estoy diciendo es que la componente en x sí o sí va a ser negativa. Algo similar pasa con C. Entonces, con C yo cuando hago las proyecciones, aquí esto es C en y esto es C, por acá nota C en X. Entonces ese vector C debería ser un vector que tiene componente en X negativa y componente en Y negativa. Ambas componentes son negativas. ¿Qué ángulo uso? Cualquiera. Pueden usar este o pueden usar este. Si son esos ángulos otra vez definidos entre 0 y 90, el signo lo tenemos que poner a mano porque seno y coseno siempre son positivos entre 0 y 90. Entonces, en este caso sería, no, sería pues eso. ¿Cuál ángulo usan? Dependiendo del ángulo que usen, pues ahí sí tienen que entender cuál va a ser el seno y cuál va a ser el coseno. Supongamos entonces aquí un ángulo lo va a llamar alfa simplemente. Entonces, el opuesto, o sea, iría con el seno, este lado, y el adyacente sería este. Mi lapicito dejó de funcionar. El adyacente sería ese que marqué ahí al final, iría con el coseno. Y finalmente, para D, entonces podemos hacer algo similar, bien que esta componente es positiva, o sea, de X es positivo, mientras que la componente en Y sí o sí tendría que ser negativa. Entonces D sería un vector que sí o sí tiene que tener componente en X positiva y componente en Y negativa. Ustedes dicen, pero ¿y cómo hago para que si yo meto un ángulo en la calculadora me saque el signo más y el menos? Yo diría, si siempre trabajan entre 0 y 90, los signos los tienen que poner a mano, pero entendiendo pues la dirección de los vectores. Pero si quieren que la calculadora haga la tarea, entonces, por ejemplo, para este caso, tendrían que tomar, para el caso de B, tendrían que tomar todo este ángulo. Para el caso de, o sea, 90 más algo allí. Para el caso del vector D tendrían que tomar, ojo con esto, todo este ángulo hasta acá. Lo voy a borrar porque eso ensucia mucho este dibujo.
Y finalmente para el caso D tendría que hacer todo este vector hasta allí, este ángulo. ¿Para qué? Entonces eso saque naturalmente los signos. Mi recomendación es trabajar con ángulos entre 0 y 90, identificar bien cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente, y con eso es suficiente para, digamos, hacer bien como las cosas con este tipo de problemas. Eh, Listo, muy bien. Entonces ya saldré como la cuenta de los signos. Espero más o menos que lo hayan entendido, y si no, pues preguntas nos pueden hacer en cualquier momento, cuando nos veamos o, bueno, a lo largo de la semana. Muy bien, entonces nosotros ya habíamos hecho la descomposición, ya habíamos encontrado que AX tiene estas dos componentes. Esta es la componente X y esta es la componente Y. Y para B sabíamos que la componente en Y es 0 y la componente en X es -4. Entonces yo aquí puse eso. Yo aquí puse... bueno, no, aquí simplemente vamos a ejecutar la operación. Mi operación es 1.5a menos b, donde a, pues, lo que les acabo de decir, tiene componentes 1, 5 y 2, 6, y b tiene componentes 0 y -4. Entonces voy a ejecutar. ¿Qué es 1.5a? Simplemente es tomar un escalar y multiplicarlo por el vector. ¿Sabes? Esa multiplicación sí es distributiva, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es coger 1.5 y multiplicarlo por 1.5. Cuando hacemos esa operación, pues nos da 2.25. Y en el otro caso es tomar 1.5 y multiplicarlo por 2.6. Y esa operación nos da 3.9. Ojo que un vector siempre, en este caso en el plano, tiene las dos componentes en X y en Y. Entonces, este es 1.5a. Si quieren, lo puedo simplemente escribir. Esto es un vector. Recuerden, multiplicar un escalar por un vector da otro vector. Ahí se los estoy mostrando analíticamente. Y menos b simplemente es tomar este vector y multiplicarlo por -1. Es decir, menos b sería igual. 0 por -1, por menos, pues sigue siendo el mismo 0, entonces no hay ningún problema. Mejor dicho, si quieren verlo más explícito todavía. Aquí pongo -1 por b y -1. ¿Quién es b? B es 0 unidades en X y -4 unidades en Y. ¿Cuánto es menos por más? 0 unidades. ¿Y cuánto es? No, ¿cuánto es -1 por 0? 0. ¿Cuánto es -1 por -4? Menos por menos. Este menos por este menos da más. Entonces queda simplemente 4 unidades. Justamente ese es el cambio en el sentido del vector. Cambió el sentido. Antes estaba apuntando hacia abajo, ahora está apuntando hacia arriba. Y como esta es justamente, discúlpenme que se me salió, como la segunda componente es la componente en Y, entonces estaría apuntando en la dirección de Y positivo. Denme un momento mientras esto aquí cambia. Listo, aquí yo ya lo estoy viendo. Ustedes todavía no allí. Denme un momento que aquí tengo un problema técnico, ya estoy con ustedes. Muy bien, entonces aquí volvimos. Entonces este numerito que tenía acá, este vector es -b justamente. Entonces nuestra operación es simplemente hacer, ojo, 1.5a menos b. Entonces aquí voy a poner los vectores. Aquí tengo a 1.5, que es este, y aquí tengo a -b. Y hago la suma, simplemente es 2.25 más 0 nos da justamente 2.25, y 3.9 más 4 entonces nos va a dar 7.9 unidades. Este es el vector C. Este es el vector C que está acá justamente dibujado por acá, que lo hice con los métodos gráficos inicialmente. Ahí va a aparecer si no se daña la comunicación. Ahí está, ese es el vector C. Entonces, estas son las componentes de ese vector. Estas son las componentes de ese vector. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud y la dirección de este vector C? Pues para eso, vuelvo a lo mismo. Voy a dibujar a C y a partir de ahí les voy a mostrar cómo se construye la magnitud y la dirección. Entonces, voy a dibujar a C, nuestro vectorcito C. Ya me voy a basar es en este resultado que tengo acá. Y a partir de ahí, entonces, voy a ir a conclusiones. X, Y. Entonces, ¿cuánto mide C en X? 2.25. Entonces voy a contar aquí. Esto es
más o menos así. Uno, 2, 3, 4. Por aquí me da 5. Entonces esto es 2.25. Unos por acá más o menos. Esta es la componente en X de ese vector. Y ahora voy a dibujar a la componente en Y de ese vector. O sea, 7.9 en la dirección de Y positivo. Aquí vamos. Voy a dar por allá arriba. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, me dio un vectorcito por acá arriba. Ay, no, voy a tener que ahorrar, volverlo a hacer. Me disculpan allí. Disculpenme que no hice bien la medida. Y vuelvo por acá. Voy a dibujar como de este lado mejor. Tanto. Eso. Y voy a dibujarlo por aquí abajo. Muy bien. Este es el eje Y. Este es el eje X. Y lo que vamos a dibujar son esas componentes cartesianas. Entonces, 2.5. Miren que yo uso la regla 1, 2. 2.25 es más o menos por acá. Y esa es la componente en X, eso es lo que mide. Y 7.9, o sea, casi un 8 ahí. Me voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, ese 8 me está marcando por aquí. Realmente es un poquito por debajo, porque es 7.9 más o menos por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo el ejercicio. Simplemente es trazar esta línea paralela, como lo estoy haciendo allí, y trazar esta otra línea paralela al eje X. Ahí está. Pues, ¿cuál es nuestro vector? ¿Cuál es nuestro vector? Nuestro vector es precisamente, lo estaba dibujando en el otro lado con verde, lo voy a dibujar con verde. Entonces, mírenlo acá, es el vector que me une el origen con el extremo, allá arriba. Eso que dibujé ahí es C. El mismo C que había dibujado en el otro caso con los métodos gráficos. Esta es la componente en X de C y todo esto es la componente en Y de C. Componente X, ahí está marcándola, y componente Y, ahí estoy marcándola. Entonces la pregunta es cuál es la magnitud y la dirección. Entonces, primera información, magnitud, en este caso del vector C. La magnitud, entonces, es muy sencillo porque lo que ustedes necesitan entender es que esto es como un triángulo, que este es el cateto opuesto, que este es el cateto adyacente y que esta es la hipotenusa. Básicamente la regla es algo así como que la hipotenusa, que es lo que queremos saber, la hipotenusa es, bueno, la hipotenusa al cuadrado es el teorema, esto se llama así, teorema, el teorema de Pitágoras, ¿no? Los griegos sabían un montón de cosas, en particular entendían mucho la geometría en un plano. Entonces esto es tomar el cateto opuesto, lo elevamos al cuadrado, más el cateto adyacente y lo elevamos al cuadrado. Realmente la operación es así. La hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de vectores, entonces opuesto y adyacente van a ser las componentes, ya sea Cx o Cy, e hipotenusa pues va a ser la magnitud. Eso es la única cosa importante, magnitud, y estas son componentes. Entonces yo lo que puedo decir en este caso, simplemente que la magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente de ese vector y al cuadrado. ¿Y cuáles son las componentes? Pues ya las habíamos obtenido, mírenlas acá, aquí están. O sea que solo es poner en la calculadora estos números, es decir, aquí en este caso sería 2.25, lo le damos al cuadrado, más 7.9, lo elevamos al cuadrado y a toda esa suma le sacamos la raíz cuadrada. Ya les voy a poner el resultado porque no sé cuánto da.
Ahora el ángulo que siempre es como una pregunta que ustedes han sido insistentes. ¿Qué ángulo uso? ¿Este o el de arriba? Cualquiera, no importa. Lo importante es que sepamos que estamos así. Usar el ángulo con relación al eje X. Tú lo vas a llamar nuevamente, pues siempre estamos llamándolo como de las mismas formas, pero se entiende que en cada uno de los problemas es dependiendo pues del contexto, entonces teta. Y aquí lo que vamos a usar es la siguiente relación. Básicamente es esta, una relación también trigonométrica muy conocida, y es que la tangente, supongamos que este es el ángulo teta, es igual simplemente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es lo que tenemos que hacer. Pues aquí identificamos nuestro triángulo, mírenlo acá, en nuestro problemita del vectorcito, identificamos nuestro triángulo y decimos, opuesto a teta sería toda esta parte del triángulo. ¿Cómo se llama toda esa parte del triángulo? CY. Y adyacente a teta sería toda esta parte del triángulo, que ¿cómo se llama? CX. De forma tal que, en este caso, la tangente de teta sería igual a la componente en Y sobre la componente en X, opuesto sobre adyacente. Pero esto no nos da teta como tal. Tendríamos que de alguna forma encontrar teta. Para eso hay una función que se llama, tal vez, no sé cómo aparezcan las calculadoras, tangente a la menos uno. eh, tangente a la, o sea, sí, tangente a la menos uno. ¿De quién? Básicamente de cy sobre cx. O otra forma que aparece a veces en calculadoras es arctan. ¿De quién? De cy, en este caso sobre cx. Sobre cx. Disculpen, me lo vuelvo a escribir. Y entonces, cuando uno hace esta operación, encuentra el ángulo teta. Ya voy a calcular porque no lo he hecho. Les voy a poner pues los numeritos y vamos a contrastar si esto es exactamente igual a lo que habíamos hecho por los métodos gráficos. Denme un momento. Muy bien, entonces ya hice los calculitos aquí en mi calculadorcito y ¿qué dio? Que cuando tomo la componente en x y la elevo al cuadrado, la componente en y la elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, nos da una magnitud de ese vector de 8,21. Si vemos acá en el calculito inicial, yo tenía una magnitud de 8,2. Es decir, que nos acercamos mucho con relación, digamos, al método gráfico. Si uno lo hace muy bien, muy detallado, tiene que dar exactamente igual al método analítico. Ahora, em, sí, evalúo la tangente inversa, pues, o arco tangente, o como sea que ustedes la llamen, em, de, como pues, les mostré, y sobre cx, y lo pongo en la calculadora, todo obviamente en grados, me da 74,10. Y cuando lo hicimos usando nuestros métodos gráficos nos dio 74, lo cual también nos muestra que es una muy buena aproximación. O sea, usando métodos gráficos y usando los métodos analíticos, nosotros, si hacemos eso muy bien, con muy buenas medidas, nos va a dar supremamente bien. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Ahora sí, el reto final. Y con esto sí cerramos ya como la parte de vectores porque necesitamos avanzar. Es que ustedes van a definir la operación, creo que ya todos tenemos la definida, definir la operación que incorpore eh, producto escalar y pues una operación digamos con resta, pero pues lo que quiero es que cambie en el sentido de un vector. Se hace con los métodos, o sea, desarrollar la operación con métodos gráficos y desarrollar la operación con métodos analíticos. Se tiene que verificar que por ambos métodos tiene que llegar al mismo resultado.
Esta verificación es fundamental. Si esto no se hace, no hicimos la tarea. Entonces, esa es, digamos, la última entrega que les pido sobre vectores. Así que a trabajar, tenemos casi una semana, nos pueden preguntar en cualquier momento y muchas gracias.